Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va, Hola, muchachos, ¿cómo estás? chicas? Hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo andan? Bueno, ya tenemos los expositores, que esto es importante. Arrancamos bien. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué haces? Muchas gracias por el material que me pasaste. ¿Sirvió? No está puntualmente lo de... Pero no importa, está No, pero buenísimo. te voy a mandar otras cosas. Está Avísame bien, tranquilo. qué es lo que Sí, necesitas y seguimos, ¿sí? Eso que del método de la bisectriz, navegación por método de bisectriz. Bueno, Es después lo charlamos, dale. interesantísimo. Sí, tranqui, sí. Buena gente. ¿Qué tal el viaje, Diego? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado? Ahora sí. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Te decía que bien, el viaje bien. Tuve que pedir prestada una sala acá para poder hablar tranquilo. Así que, bueno, tranquilo, por ahora tranquilo. Bueno, bárbaro, perfecto. Par de minutos, dejamos un minuto más y podemos comenzar. No sé cómo, si ustedes han charlado de cómo van a arrancar, yo más o menos les voy a ir comentando a la gente de lo que van a hablar hoy, ¿sí? Así que bueno, en principio, dentro de lo que es la gestión de la seguridad operacional, ¿sí? Hay un acrónimo muy interesante que me mandó en un manual de la FAA, que me lo acercó Diego. Por cierto, muchas gracias, Diego, por eso. Que un acrónimo que es uno de los primeros filtros que nosotros deberíamos tener en cuenta cuando vamos antes de volar o preparar una navegación. Hemos estado viendo temas de navegación, ¿sí? Nosotros tenemos en cuenta, también dicen las 5P de piloto, de plane, de aeronave, ¿sí? Bueno, de pasajeros, de tiempo y toda la historia. Y bueno, cuando nos enfocamos en el piloto, hasta ahora hemos visto una serie de cosas referidas al plan de vuelo, referidas a la navegación, referida a los espacios aéreos por donde vamos a transitar. Pero bueno, para eso, para tener una buena gestión de todo esto, que hemos visto en todas las charlas estas que hemos tenido los viernes, hay una importante que es decir cómo estamos nosotros. Y de ahí viene un acrónimo, se llama UNSAFE, ¿sí? Que ya los dejo, digamos, tanto a Diego como a Romina, que se van a encargar de explicarnos en qué consiste esto, digamos, como una suerte de chequeo previo al vuelo que tenemos que hacer como pilotos. Así que bueno, los dejo en manos de Diego y de Romina. Muchísimas gracias desde ya, ¿no? A los dos. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Diego Sala, soy médico, especialista en terapia intensiva y, bueno, actualmente piloto del curso, alumno piloto del curso PPA del Aeroclub de La Barría. Estoy haciendo el posgrado en Medicina Aeronáutica en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, así que más o menos estoy tratando de mechar un poquito las dos pasiones, la medicina y la aeronáutica. Entonces, con la introducción que acaba de hacer Eduardo, vamos a meternos de lleno en esta especie de checklist I'm Safe, estoy seguro. En realidad, cada letra de I'm Safe tiene que ver con un punto especial que vamos a tocar, y tiene que ver con un chequeo pura y exclusivamente del propio piloto, no de la aeronave, no del plan de vuelo, sino del propio piloto. En lo que el mundo aeronáutico se da una situación muy especial, y es que desde el punto de vista de las enfermedades o los síntomas que puede tener un piloto, lo que para cualquier trabajo o actividad puede ser una enfermedad o un síntoma leve que no produce incapacidad laboral, en la aviación puede llegar a ser una catástrofe. Sin ir más lejos, para poner un ejemplo básico, simple, una migraña.
Si un piloto en pleno vuelo sufre una migraña, puede tener una consecuencia muy importante. Mientras tanto, si un oficinista tiene una migraña, a lo sumo se tomará trabajo y no habrá ninguna consecuencia más que eso. Entonces, vamos a plantear algunas de las cosas que pueden pasar en vuelo o en el momento previo al vuelo y que el piloto tiene que considerar. Lo ideal sería antes de iniciar un vuelo para realmente determinar si está en condiciones de hacerlo o no. Una vez que está en vuelo, ya es un poquito más complicado. Quiero aclarar que esto que vamos a hablar, que por ahí Eduardo no sé si lo dijo o no lo escuché, perdón, es en base a las tripulaciones de piloto único. Porque una cosa es volar en una tripulación donde hay más de un piloto, y si un piloto se incapacita puede tomar el mando otro piloto, y en este caso puntual vamos a hablar de piloto único. O sea, si el piloto se incapacita, no hay otra persona capaz de volar el avión. Entonces, el enemigo número uno de los pilotos, fundamentalmente en vuelo, son las condiciones que se generan atmosféricamente dentro de la cabina. Fundamentalmente la baja presión atmosférica, que se va generando proporcionalmente a medida que vamos ascendiendo. Normalmente, en una cabina presurizada correctamente, la presión parcial de oxígeno que tenemos es cercana a los 100 milímetros de mercurio, cuando a nivel del mar y a aire ambiental tenemos una presión de 150 milímetros de mercurio. Entonces, podríamos afirmar que siempre que estamos dentro de una cabina de un avión, así esté perfectamente presurizada, estamos en una situación de hipoxia relativa. O sea, ¿qué significa la hipoxia? Para los que no lo saben, es una concentración de oxígeno en sangre menor a la normal, digamos, o a la recomendable para el desarrollo óptimo del metabolismo del organismo, de todos los tejidos del organismo. Entonces, la hipoxia puede generar dos tipos de cuadros bastante importantes, pero no me voy a poner a desarrollar cada uno porque son largos, tediosos y son por ahí muy médicos. Pero quiero volver a cuáles son las cosas que pueden presentarse en vuelo y que el piloto puede padecer. Dentro de las cosas simples, comunes, que habitualmente pasan, y de hecho son las principales en frecuencia que pueden producir la incapacitación súbita del piloto en vuelo, la número uno de ellas son las varogastralgias, o sea, la aparición de síntomas en el aparato digestivo producto de la baja presión atmosférica, la disminución de la presión atmosférica, que, si alguno alguna vez leyó o recuerda de la física, la ley de Boyle y Marriott, esa ley dice que a menor presión atmosférica, a menor presión, mayor volumen de los gases. Bueno, en el organismo, la mayor concentración de gases se encuentra en el tubo digestivo. Entonces, si estamos en la altitud y los gases se distienden o aumentan su volumen, podemos llegar a tener síntomas digestivos importantes. Dolor abdominal, algunos experimentan náuseas, vómitos, gastroenteritis, etc. Eso es lo más frecuente de todo, es lo más común y posiblemente lo que menos importancia tenga. En ese mismo rango de importancia tenemos las varodontalgias, o sea, un piloto tiene un arreglo en un diente reciente, por ejemplo, se arregló una carie. Normalmente en ese tipo de arreglos siempre quedan gases por debajo del arreglo, que se pueden distender en vuelo y pueden provocar una incapacitación súbita. Todos los que alguna vez tuvieron un dolor de muela saben lo incapacitante que es un dolor de muela. Bueno, imagínense en un avión, por ahí sin ningún analgésico a mano para tomar, y para colmo siendo el único piloto. Después tenemos las varotitis, que esas se dan fundamentalmente en los descensos, cuando el avión comienza a descender, por también aumento de presión en la trompa de Eustaquio, que es un conducto que tenemos en el oído, puede aparecer otitis, inflamación de las membranas del oído y provocar incapacitación. Lo mismo que antes, los que han tenido alguna vez un dolor de oído saben que es realmente bastante incapacitante. Un cuadro mucho menos frecuente son las varosinusitis. Los senos paranasales son cavidades que están neumatizadas, tienen gas en su interior. No es la sinusitis de infección, donde se llenan los senos de secreciones, de moco, sino que lo que se inflama es la membrana serosa que recubra los senos. Todo por lo mismo, todo dado por lo mismo. Y después existen otros cuadros como las migrañas, hay pilotos que pueden sufrir desvanecimientos. Por supuesto que la causa más grave de incapacitación en vuelo es la muerte súbita del piloto. Parece una payasada lo que estoy diciendo, pero ha sucedido en 5 ocasiones, por lo menos 5 ocasiones que están registradas, donde el piloto murió en vuelo, falleció en vuelo por una muerte súbita.
posiblemente por alguna patología cardíaca detectada o no detectada. Acá también entra un poquito en juego la importancia de lo que es la credencial médica aeronáutica y los exámenes periódicos que se deben realizar los pilotos. No me voy a explayar mucho en eso, pero la mayoría de este grupo son pilotos y saben que los pilotos fundamentalmente comerciales, dependiendo de la edad que tengan, si son mayores o menores de 50 años, tienen que renovar o una vez al año o hasta incluso cada 6 meses, si son mayores de 50 años, su credencial médica aeronáutica. Bueno, eso radica un poco en este punto, ¿sí? Así que todo esto son cosas a tener en cuenta. Haciendo un poquito de hincapié en la hipoxia, que es raro que surja, pero puede pasar que una cabina se despresurice, o puede pasar que un piloto se olvide de presurizarla, o puede pasar que un piloto que tenga un avión que no está apto para volar digamos, en altitudes que requieren presurización, exceda ese límite que habitualmente es el límite de los 3.000 metros o 10.000 pies, y bueno, y puede aparecer hipoxia, ¿sí? ¿Cuál es lo importante de la hipoxia o lo característico? Que cada persona la va a manifestar de manera distinta. Por eso es muy importante, y los pilotos de alto rendimiento lo hacen, entrenarse en medios hipóxicos, entrenarse en medios hipováricos. Por eso existe lo que se llama la cámara hipovárica, que de hecho en el INMAE a todos los pilotos se los somete a estudios en la cámara hipovárica. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconocer cuáles son los síntomas que presentan ante la falta de oxígeno. Y si les llegara a pasar en vuelo, puedan automáticamente actuar en consecuencia. ¿Qué es lo importante de todo el mundo de la hipoxia? Que de acuerdo a qué altitud nos encontremos y cuánto tiempo dure el estado de hipoxia, tenemos un ítem o un estado que se llama el tiempo útil de conciencia, que es aquel que se define como ¿cuál? Desde el momento que se produce la supresión de oxígeno al sistema nervioso y el piloto ya no es capaz de tomar una acción correctiva. O sea, seguramente si pasa ese tiempo, el piloto va a tomar una acción errónea y posiblemente complique la viabilidad del vuelo. Tengan en cuenta que ese tiempo útil de conciencia, que por ahí nos parece muy importante, a 35.000 pies, que es más o menos la altura crucero de un vuelo comercial, es de aproximadamente 30 segundos. O sea, muy cortito. Muy, muy cortito. Por eso es importantísimo que el piloto pueda detectar a tiempo, lo más rápido posible, si está sufriendo algún síntoma de hipoxia. No quiero extenderme mucho con la parte médica clínica, así que esto todo que hablé correspondería al punto de I, que es illness o enfermedad de I'm safe. Si pasamos al siguiente punto, la M, medicación. Bueno, el tema de medicación es recontra amplio para explayarse, no quiero extenderme demasiado porque es una charla de lo que estamos haciendo, pero hay que tener un par de cosas en cuenta. Primero que nada, acá habla un poquito, si leen la diapositiva que puso Eduardo, el piloto se pregunta si estuvo recibiendo medicación prescripta o si se automedicó con algo o compró algún medicamento de venta libre. En realidad la pregunta que tendría que hacerse el piloto es, si me tuve que medicar por algo, no importa por lo que fuera, ¿estoy realmente en condiciones de iniciar este vuelo? ¿Por qué? Porque yo puedo haber tomado un medicamento para determinada patología, no sé, supongamos una migraña, y si reaparece en la mitad del vuelo, entonces eso es algo muy importante tener en cuenta. Respecto a los medicamentos puros en sí, supongo que todos más o menos tendrán idea de esto, hay mucha medicación que directamente está prohibida en lo que corresponde a la actividad de vuelo, incluso están prohibidas en las RAC, en la RAC 67 y también en la RAC 91. Y cuando hablamos de sustancias, no solamente son drogas médicas o fármacos médicos, sino también, por supuesto, drogas ilegales, y ahí podemos incluir el alcohol, que no deja de ser una sustancia de consumo y de alguna forma en el organismo se comporta como un fármaco también. Quiero hacer hincapié un poquito en el tema de las drogas psicoactivas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien está clarísimo que un piloto no debería iniciar una actividad de vuelo, según dicen las tablas, 24 horas, como mínimo 24 horas después de haber consumido una sustancia psicoactiva, vamos a algo básico, no sé, una benzodiazepina, un clonazepam, un alprazolam, supongamos que el piloto venía acumulando fatiga, no venía descansando bien, quería descansar bien y se tomó un clonazepam. Bueno, las reglas dicen que no debería volar por lo menos hasta 24 horas después de haber consumido esta sustancia. Hoy en día, en algunas escuelas, por ejemplo, en la FAA, que mencionó Eduardo anteriormente, hay una especie de dicotomía respecto a este concepto. ¿Por qué? Porque se está teniendo en cuenta que con todo el gran crecimiento de la fatiga de vuelo y demás, que ahora después voy a hablar un poquito de eso,
se está prefiriendo que un piloto esté bien descansado, sobre todo cuando hace vuelos intercontinentales y demás, a que por no tomar una medicación suba a un avión mal descansado y pueda tener, digamos, lo que se llama una inercia del sueño durante el vuelo. Entonces, para eso, hoy en día se está viendo con un poco mejor cara lo que son los hipnóticos, tipo el Zolpidem, el Somit, que es el nombre comercial que tiene acá en Argentina, que seguramente muchos lo conocerán. ¿Por qué? Porque como son drogas de metabolización rápida y vida media corta, se sabe que entre las 8 y 12 horas de haberlas consumido suelen salir del sistema y no deberían traer ningún tipo de incapacidad al vuelo. Entonces, también hay que evaluar los riesgos costo-beneficio, si realmente conviene o no conviene medicar a un paciente. ¿Qué otro tipo de medicación puede consumir un piloto? Bueno, analgésicos, es algo muy frecuente. Analgésicos se dividen en dos tipos. Hay AINES, que son los comunes, diclofenac, ketorolac, paracetamol, ibuprofeno, bueno, los que todos conocen. Y después están los analgésicos narcóticos. Todos los derivados de opioides, morfina, metadona, etc. Esos están prohibidos. Están prohibidos porque son, de alguna forma, depresores del sistema nervioso central. Entonces están prohibidos y son incompatibles con la actividad de vuelo. Los antibióticos, que es algo que podría consumir un piloto, la pregunta es la misma que hice antes. Los antibióticos no están prohibidos ni van a producir ningún tipo de incapacitación súbita en vuelo. Pero hay que evaluar dos cosas. La primera, ¿por qué está tomando antibiótico el piloto? Por ahí tiene una patología que sí genera incapacitación en vuelo y que no debería realizar el vuelo cursando esa patología. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta los posibles efectos adversos que puede provocar la medicación. Aunque sea una medicación permitida, por ejemplo, un piloto puede tomar un antibiótico y tener una gastritis por el antibiótico. O que le caiga mal y empezar a vomitar en el vuelo, o tener una gastroenteritis por el antibiótico. Entonces, son cosas que si bien no son privativas o no están prohibidas, hay que evaluarlas. Lo ideal sería que un piloto vuele en condiciones totalmente libres de cualquier tipo de sustancia externa al organismo, ¿sí? Para ir cerrando mi tema y darle paso a Romina, porque no quiero explayarme mucho, son temas que dan para hablar un montón. Un comentario sobre el tema del alcohol. El alcohol, lo mismo, en realidad depende de la reglamentación de cada país, aunque la OASI, que es una organización que depende de la ONU, de alguna forma es como que trata de unificar los criterios de las distintas asociaciones mundiales y demás. Lo ideal sería que un piloto vuele sin ningún, gramo de alcohol detectable en sangre, pero por ejemplo en Estados Unidos se permite que tengan hasta 0,04 de alcohol en sangre. Digamos, ¿qué es lo importante de esto? Que la metabolización del alcohol depende mucho del individuo que lo toma. O sea, no es lo mismo una persona que está habituada a consumir alcohol, que probablemente lo metabolice mucho más rápido, y de acuerdo a la cantidad que tome, en un par de horas ya no tenga registro de ese alcohol en sangre, a una persona que por ahí no toma nunca o toma eventualmente, y el efecto del alcohol en sangre va a perdurar más tiempo. Entonces es muy difícil decir 12 horas, 24 horas o, no sé, 6 horas, ¿sí? La realidad es que por lo menos casi todas las normas hablan de 12 horas. Algunas hablan de 8, pero lo ideal, y en muchos países del mundo, a los pilotos comerciales se les pide 24 horas de abstinencia de alcohol para emprender un vuelo. Finalmente, me salté el alcohol, salté el estrés, porque de eso va a hablar Romina, igual que de la parte emocional. Voy a hablar 2 palabritas de la fatiga. ¿A qué nos referimos con fatiga? Acá fíjense que dice en la diapositiva, dice estoy cansado, no descansé adecuadamente, pero el concepto de fatiga de vuelo va un poquito más allá de eso. El concepto de fatiga de vuelo se refiere fundamentalmente a la disminución de la capacidad del piloto, ya sea física o mental, para actuar adecuadamente o tomar las decisiones correctas en vuelo, debido a que o viene mal descansado, que puede ser por un vuelo muy largo o un vuelo, vamos a decir, turbulento, estresante, o porque hubo mucho tráfico aéreo, o bien porque viene acumulando varios vuelos y varios días de mal dormir, o porque su ritmo circadiano normal del sueño se alteró porque hizo algunos vuelos transatlánticos, por ahí entra el concepto de jet lag, que no me voy a meter en eso porque ya me voy por las ramas. Entonces, ¿cómo se define la fatiga de esta manera? Pero se la puede clasificar en 3 grandes grupos. Tenemos la fatiga aguda, que es la que sucede generalmente luego de un vuelo o de una jornada de vuelo, como expliqué antes, vamos a decir estresante o demás. Después tenemos la fatiga acumulada, que podríamos decir que son varias fatigas agudas no recuperadas. Y finalmente la fatiga crónica, cuando ya se cronifica el tema de la fatiga, el paciente no recupera su ritmo habitual.
y eso ya es un poquito más importante. ¿Qué tan importante? Bueno, al punto que la RAC 67 establece que un paciente que tiene fatiga acumulativa o crónica no puede volar por un lapso de 60 días. Así que es bastante, bastante importante. Está prácticamente al límite de, por así decirlo, desadaptarse del avión por la fatiga crónica. La fatiga aguda, en cambio, es penada, por poner una palabra, con 15 días de inaptitud de vuelo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de estos puntos, no me quiero extender más, porque ya vamos 20 minutos, y le quiero dar paso a Romina para que ella pueda dar sus temas. No, nada, Bueno, impecable, digo. bueno, si Buenísimo. nadie tiene ninguna pregunta, Romina. Impecable, Diego. No, Bueno. impecable. Dale, Romina, adelante. Bueno, bárbaro. Bueno, me presento, yo soy Romina Labat, soy licenciada en psicología, y bueno, justamente a mí me toca hablar de dos puntitos que son muy importantes al momento de volar. Me parece importante esto porque la autoevaluación va a ser personal, va a ser de uno, entonces es muy importante que cada uno de los que va a volar tenga en cuenta estas cuestiones, porque no va a haber nadie controlándonos, somos nosotros mismos los que vamos a estar controlándonos y en todo caso decidir si volamos o no. Esto me parece muy importante aclararlo y creo que es muy importante. Bueno, uno de los puntos es el estrés. Cuando se define el estrés se dice que es un sentimiento de tensión física o emocional. Más allá de la definición, me parece que es importante destacar que cuando uno está estresado, que puede ser por muchas variables, puede ser por cuestiones familiares que nos estén pasando en ese momento o que vienen pasando en el tiempo, y esto genera una presión en el psiquismo de uno, o puede ser por cuestiones laborales también, o cuestiones económicas también. Son todas presiones que si perduran en el tiempo pueden producir estrés en el sujeto, en la persona. La característica es que el estrés produce en el psiquismo una cuestión de como que está abrumado. El psiquismo está abrumado y no puede responder naturalmente a cuestiones que si no estuviera el estrés lo resolvería fácilmente. Son muchas presiones en el psiquismo que el psiquismo no lo puede resolver. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo podemos expresar a este estrés? Bueno, primero podemos estar irritados, podemos estar enojados, podemos sentir un malestar en general, o sea, nos levantamos y ya nos sentimos mal. Podemos estar angustiados también. A su vez, el estrés también produce el no poder descansar bien. Uno no duerme bien cuando está estresado. Tampoco tiene la misma motivación cuando está estresado, y a su vez también se producen modificaciones en la atención y en la memoria. Y si nosotros decimos que para volar tenemos que estar con todas las luces para poder direccionar un buen vuelo, es fundamental no estar estresado. El tema es ¿no? A veces el estrés tarda un tiempo en solucionarse. Y a veces lo vamos a poder solucionar nosotros por nuestros propios medios, o a veces vamos a necesitar la ayuda de un profesional. Por eso yo digo que es muy importante uno estar atento de si tiene alguno de estos puntos. Si tenemos varios, bueno, ojo, alerta. Ver si lo podemos solucionar, si uno lo puede solucionar, o en todo caso buscar ayuda, ¿no? Ayuda de un profesional, en este caso de un psicólogo. ¿Qué puede pasar con el estrés? El estrés, cuando perdura en el tiempo, puede acarrear otros síntomas. Por ejemplo, uno de los síntomas que puede aparecer, un trastorno muy conocido en la psicología, es un ataque de pánico. El ataque de pánico a veces no nos avisa cuándo va a aparecer, y puede aparecer en el medio de un vuelo. Entonces, cuando aparece un ataque de pánico, aparecen muchas palpitaciones, el paciente siente como que le falta el aire, no puede estar en un lugar cerrado, siente como que se ahoga.
Y esto nos puede pasar, si estamos muy estresados, puede aparecer esta patología en el medio de un vuelo. Y esto no tiene aviso, ese es el tema, que no es que nos va a avisar, voy a aparecer en tal lado, en tal momento, o tal día. Por eso que es muy importante uno observarse a uno mismo, porque es uno el que va a decidir si va a volar o no. Y en estas condiciones no es aconsejable volar, para nada. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Muchas veces no vamos a poder poner la atención en donde tenemos que ponerla. Se va a desvirtuar la atención, la motivación, y va a afectar el vuelo, obviamente. Después otra de los puntos también que íbamos a tocar son el tema de las emociones. Bueno, esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos desvirtúa del foco donde tenemos que poner nuestra mirada. A veces nos pasan que tenemos situaciones problemáticas, ya sea, como ya dije, en el estrés, familiares o de trabajo o económicos, y esto nos puede producir mucha angustia, mucho malestar, vamos a estar irritados también, ¿no? Y lo importante es que cuando nos pasa eso, la atención está en estas cuestiones, en estas emociones, en estos problemas que no podemos resolver. Y no vamos a poder poner toda la atención en lo que es, por ejemplo, un vuelo, ¿no? Por eso es muy importante, me parece, vuelvo al punto ¿no? Una autoevaluación de uno mismo. Nadie va a estar controlando si nosotros estamos durmiendo bien, o si estamos angustiados, o si estamos irritados. Es uno mismo el que tiene que hacer esa autoevaluación. Y lo importante que es, al momento de manejar un avión, obviamente que todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ya les digo, o sea, hay algunas situaciones que vamos a poder controlarlas y vamos a poder resolverlas uno mismo en su casa, y hay otras patologías, como por ejemplo, si aparece un ataque de pánico y esto perdura en el tiempo, seguramente vamos a necesitar la ayuda de un profesional que nos ayude a lidiar con esa patología y con ese síntoma. Y es fundamental porque al momento del vuelo no nos puede aparecer un ataque de pánico, porque eso va a desvirtuar el vuelo. Y bueno, esos eran los dos puntitos que a mí me tocaba describir, el estrés y las emociones. Bueno, Perdón, perfecto. ¿puedo acotar algo, Eduardo? Sí, adelante. Diego. No, mira, bueno, ligando un poquito con el tema del estrés que habló Romina, Sí. en lo que es la evaluación médica del vuelo en sí y demás, se consideran algunos factores como estresores de vuelo, están definidos así. O sea, hay situaciones y circunstancias del propio hecho de estar volando que se consideran estresores, o sea, que aumentan el nivel de estrés del piloto. Dentro de estas circunstancias, bueno, por supuesto que la primera de ellas es la hipoxia, que ya lo hablamos, por la hipobaria y demás, eso no voy a entrar más, pero hay otras situaciones. Está la hiperventilación, por ejemplo. Generalmente, la cabina del avión es una unidad cerrada, sellada, presurizada, donde el nivel de humedad es muy, muy bajo, es menor al 5%, por la presurización de la cabina. Y esto genera que el piloto, sobre todo en vuelos largos, se deshidrate. Entonces, los pilotos ya lo saben esto, por eso se tienen que ir hidratando durante el vuelo, sobre todo si son vuelos largos, pero la deshidratación de los pilotos lo que genera a nivel corporal, metabólico y demás, es un aumento del consumo de oxígeno, un aumento del estrés oxidativo, liberación de cortisol y demás, o sea, una situación realmente de estrés que termina generando aumento de la ventilación alveolar, o sea, el piloto hiperventila, empieza a respirar más rápido, lo cual es bastante molesto, para compensar un poquito todo este estrés metabólico que se puede generar. Asimismo, el ruido del avión, o sea, estar, qué sé yo, 12 horas en un vuelo, sometido a lo que es el ruido del avión, que por más que las cabinas estén bastante insonorizadas y demás, el ruido existe, por eso los pilotos muchas veces pueden sufrir hipoacusias y demás con la exposición prolongada a años de trabajo, y por eso se hacen las audiometrías justamente también cuando uno va a hacerse los aptos médicos. El ruido es otro estresor, la temperatura es otro estresor. Todos sabemos que
en los aviones siempre hace frío, por eso todos están ahí peleándose por las mantitas. Cuando uno va de pasajero, o sea, quítame la mantita. Bueno, hace frío porque en realidad el aire que ingresa al avión, el aire presurizado, es aire exterior que se presuriza a través del sistema de turbinas, y eso es un aire tirando a frío. O sea, todos sabemos que a mayor altitud, menor temperatura. En una altura de vuelo crucero estamos hablando que hay cerca de menos 50 grados centígrados, menos 45 grados centígrados, o sea, es un clima muy frío. Y hay una cosa más que es muy importante, que tiene que ver con una sumatoria de todo el resto, y que tiene que ver con el cansancio de los pilotos, la fatiga de los pilotos, el estrés de los pilotos, y que puede generar una consecuencia fatal, que es la desorientación temporoespacial. Sobre todo cuando se vuela en condiciones de vuelo instrumental, en condiciones meteorológicas adversas, digamos, en condiciones que no son aptas de vuelo VFR, que uno no puede tener referencia visual de dónde está parado, ni en qué situación se encuentra el avión respecto a la tierra, al horizonte, etc. Es importante tener en cuenta que hay veces que el piloto, que está muy entrenado y demás, reconoce que está desorientado, y eso de alguna forma salva la situación porque el piloto se basa en sus instrumentos y confía en sus instrumentos y puede de alguna forma recuperar en su mente dónde está el avión, en qué posición está y demás. Pero el tema es que existe un tipo de desorientación temporoespacial que es la tipo 1, donde el piloto no reconoce estar desorientado, incluso a veces puede pensar que lo que está fallando es el instrumental, se guía por su sensación respecto a cómo cree que está el avión en el espacio, y han ocurrido muchos accidentes debido a eso. Entonces, son todas cositas que también hay que sumar a esta charla, que no son para despreciar. Nada más, eso quería agregar. Bueno, buenísimo. Yo ¿Me quería escuchan agregar todos? una cosita más. Dale, Romy. No, también habíamos hablado con Diego, también lo importante es durante el vuelo también te aparece el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo, cuando tenemos miedo, generalmente esto paraliza. Entonces, bueno, si aparece, tratar de resolverlo, respirar profundo, ver, a veces los tiempos, obviamente que no tenemos mucho tiempo para resolverlo, pero el miedo puede paralizar, y en el momento del vuelo es muy importante manejar también la cuestión del miedo, si es que aparece, ¿no? Obviamente. Bien, bárbaro, perfecto. Bien, en principio agradecerle a los dos, espectacular. Yo tengo algunas consultas y algunas cosas que agregar a lo que ustedes dijeron, que estuvo súper completo y que abordaron, la verdad, todos los temas. Yo, en principio, esta lista de chequeo uno piensa que la hace previo al vuelo al lado de la plataforma antes de subirse al avión. Y esta lista de chequeo debería ser hecha por lo menos cuando tomamos la decisión de ir a volar, o antes de tomar la decisión de ir a volar. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, cuando uno está al lado del avión, de la misma manera que alguna novedad pequeña que tiene el avión, dice, bueno, no importa, pero ya estamos, salimos a volar lo mismo, puede llegar a producir esto, un acostumbramiento y decir, bueno, salimos a volar lo mismo. Tengo algún síntoma, vos sabés que me está doliendo un poquito la cabeza, pero no pasa nada, estoy al lado del avión. En cambio, si tomo el tiempo necesario, ¿sí?, con antelación, y esto debería ser así, por ejemplo, luego cuando les manda Oscar y dice, mañana está previsto el vuelo, los que quieran se anotan por privado, bueno, antes de anotarnos preguntémonos esto, o al otro día cuando nos levantamos preguntémonos esto, una lista de chequeo rápida, ¿sí? Todas estas cosas que por ahí también describían tanto Romina como Diego, se dan en la diaria. No es solamente en los vuelos largos, nosotros podemos estar estresados, podemos tener miedo, podemos tener inclusive sin manifestarlo, en un vuelo local con un instructor sentado al lado. Nos puede pasar eso. Podemos tenerlo, ¿sí? E inclusive está bueno que si alguna de estas cosas nos está sucediendo, alertemos a nuestro instructor o a nuestro copiloto, en el caso de que salgamos a volar, porque ya tenemos la licencia y salimos a volar con otro, de decirle, mirá, estate atento porque
anoche dormí, pero no dormí 8 horas, ¿viste? Dormí 4 horas, ¿viste? El nene lloró y no estoy muy bien descansado, ¿ok? Entonces, estate atento, decirle a nuestro instructor o al que nos está acompañando. Esto es un tema, digamos, como creo que es importante. Todas estas cosas, o toda esta lista de chequeo, es importante que la hagamos en algún momento, y como les decía, tratemos de que esté separado en el tiempo con el vuelo. Si lo hacemos antes de subirnos al avión, seguramente no vamos a tener nada de esto, va a estar todo chequeado. ¿Ok? Así que bueno, nos quedan 4 minutos. Me gustaría que si hay alguna pregunta para Diego o para Romina, este es el momento de hacerla. No hay preguntas, está todo clarísimo. Están haciendo toda la lista de chequeo, entonces están diciendo sí, ¿ok? ¿Ninguna pregunta? Diego, ¿algo que quieras agregar? Yo tengo una pequeña consulta, pero A ver, Daniel, dale. voy a tratar de ser lo más breve posible. La otra vez llevamos los 2 aviones del Aeroclub con Juan Holguín. Juan Holguín fue en el 150, yo fui en el 72 solo. Y nos pasó algo muy curioso, algo que no, por lo menos no estaba previsto en principio. Hubo un chubasquito, fue suave, después nos dimos cuenta que fue suave. Pero en un momento, no sé si ustedes han notado, cuando a veces han volado, yo venía con 4. Está silenciado. ¿Era ahí? Ahí sí, ahí de nuevo. Sí. ¿Hasta dónde llegaron? Que iba con 4.000 pies, ¿me escucharon eso? Sí. Bueno, y abajo empezó a llover, la capa, digamos, estaba un poco arriba mío, ponerle unos 1.000 pies, 800 pies, no sé. Y empezó a llover y abajo yo tenía contacto con el terreno, por supuesto que uno siempre tiene que mirar, y empezó la lluvia cuando empieza a ser como una especie de spray medio fuerte, y por el efecto también de un sol muy curioso que venía, que me estaba, digamos, tapando un poquito la visual, como quiera que sea, no me estaba tapando 100%, pero en un momento, la verdad, estuve no el susto, ¿no? Pero sí tuve un momento donde, no sé, digo, bueno, doy la media vuelta, pero Juan estaba delante mío, había un montón de cosas que a uno se le cruzan, para evitar ese momento que puede llevar al pánico, algo que, no sé, cualquiera de los dos pueda rápidamente, no sé, decir qué se puede previamente hacer para evitar un momento así, ¿no es cierto? Porque yo venía volando más bien y de pronto empezó a llover, bien, es cierto, las nubes venían, comenzó a llover, yo digo, bueno, doy media vuelta, desciendo, vine descendiendo de nivel, bueno. Edu, pará, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se te escucha. Bueno, Dani, en relación a tu pregunta, no creo que eso sea algo que te pueda responder yo, porque me parece que la respuesta a tu pregunta no es algo médico, porque creo que cualquier persona normal podría sentir miedo en una situación así. O sea, creo que es hasta lógico y hasta me parecería ilógico no sentir miedo. Creo que por ahí la respuesta a tu pregunta te la puede dar algún piloto con mucha experiencia de qué cosas tendrías que hacer o cómo actuar o cómo encarar la situación para no entrar en pánico y saber exactamente lo que puedes hacer, porque en ese caso el pánico te puede jugar en contra, Claro. bueno, como dominantes, y ahí puedes empezar a cometer errores. Pero no es un tema de salud, ni es un tema médico, ni es algo patológico lo que te pasó. Me parece que tiene más que ver con algo normal y que por ahí radica en el entrenamiento, en la experiencia, y que alguien muy experimentado te puede decir, mira, a mí una vez me pasó eso y conviene hacer esto, conviene hacer lo otro. Y bueno, yo con 20 horas de vuelo que tengo encima no te puedo ayudar en eso. Bueno, no, apuntaba a lo médico más que nada yo. Nos Sí. queda menos de un minuto, pensaba... no es un tema, después se lo voy a contestar en privado, porque es un tema, a ver, no es que no lo podemos contestar acá, me queda menos de un minuto y seguro no lo voy a poder cerrar. Y prefiero cerrarlo mejor, inclusive lo podés volver a plantear la semana que viene, en la próxima, y lo volvemos a ver y yo te comento qué es lo que deberíamos o tendríamos que hacer. Como nos queda menos de un minuto, yo les agradezco un montón, tanto a Diego como a Romina, discúlpeme, porque el tema era tan interesante que, bueno, que nos ha llevado casi